Web televidentes, continuamos acá con el programa Sin Filtro, una realización de Collao TV, nuestro primer programa al aire. Collao TV, ya lo hemos dicho, es un canal que se ha ido gestando online, que se ha ido gestando y posicionando paulatinamente y cuyo objetivo principal es educar e informar en forma imparcial a todos los web televidentes del Gran Concepción y del mundo. La consolidación de Collao TV como medio alternativo y queda plasmado en este primer programa Sin Filtro. Sin Filtro es un programa de conversación, debate, entrevistas de la contingencia nacional, regional y lo más importante de nuestra ciudad. Por lo tanto, invitamos a los amigos de Collao TV, a los estudiantes secundarios, universitarios, para que nos acompañen en nuestro primer programa con sus comentarios y preguntas, a través de nuestro Face, en una conversación abierta y de gran interés para todos ustedes. Estábamos conversando el primer tema para el día de hoy, las movilizaciones estudiantiles en Concepción. Tenemos presente acá a Antonio Mena, dirigente del movimiento Inundados de Collao, un querido amigo que nos veía hace bastante tiempo, por acá por Concepción, a Sergio Lara Rocha, ex dirigente de la Junta de Vecinos de Concepción, quienes planteaban los Fresnos, Junta de Vecinos Los Fresnos, por favor, sobre el primer tema, las movilizaciones estudiantiles. Continuamos, Antonio, lo que tú estabas señalando recién. Bueno, desarrolla un poco tal como te lo había señalado, tuve la suerte de participar de la génesis de los movimientos, del movimiento social aquí en Chile, movimiento social consciente, porque yo creo que la gran inquietud que está huyendo ahí en las raíces de nuestra sociedad, creo que explotó de manera espontánea. Por ejemplo, todos fuimos testigos de ello con las movilizaciones de Magallanes. Sí. Sin embargo, así como se gestó esa movilización, asimismo desapareció rápidamente sin haber dejado ningún resabio digno de ser rescatado. Hoy día la Asamblea Ciudadana de Magallanes está tratando de levantarse, ¿ya?, pero con dificultades que son propias ahora de que el adversario está alerta. Ahora, conscientemente hablando, posterior al terremoto aquí en Concepción se constituye la Red Construyamos. La Red Construyamos inicia un trabajo que es de carácter más bien intelectual, planteándole a la autoridad ciertas observaciones que nacían de los dirigentes que ahí se habían autoconvocado respecto a lo que debiera ser una buena y sana reconstrucción, en el más amplio sentido de la palabra, y sobre todo con un ánimo de aportar a las autoridades, a las nuevas autoridades, en el sentido de decirle que nosotros no veíamos el terremoto como una catástrofe, que sí lo fue, pero por sobre eso veíamos en ello que era una gran oportunidad de hacer las cosas bien, ¿ya? El tema está en que nuestras observaciones, habiéndose hecho llegar oportunamente a la autoridad, parece que no fueron en lo absoluto tenidas en como cuenta. Que no escuchan mucho a las autoridades, los mismos ciudadanos. Más que a ellos, en realidad. Y lo cierto está en que decidimos empezar a movilizar a la gente, ¿ya?, con la que nosotros trabajamos, fundamentalmente afectados por el terremoto, aldeas, campamentos, etcétera, ¿ya?, directa o indirectamente, porque hay mucha gente que no está en aldea ni en campamento, pero también es afectada por los terremotos, ¿ya? Piensa tú de que en Dichato el tema de la catástrofe, por ponerte un ejemplo, pero esto se repite en G, Contubul y en infinidad de lugares más, en Dichato el tema del terremoto no pasa solamente por reconstruir puentes, caminos y casas. La gente, fruto de la pérdida de la infraestructura, se ha quedado sin trabajo, ¿sí?, pero también se ha quedado sin establecimientos educacionales. ¿Te fijas? Por ejemplo, hoy día se está haciendo clases ahí en container, en condiciones que no cumplen con ningún requerimiento de lo que la ley señala como básico para realizar aquella función. ¿Te fijas? Bueno, el tema está en que la Red Construyamos empieza a movilizar. El 27 de noviembre hace su primera gran manifestación, precisamente en un poco tiempo más la Red Construyamos celebra un año de ¿cómo se llama?, de actividad, no de su formación, de actividad pública, porque salió digamos a la luz, porque como te digo el trabajo anterior era de carácter más bien intelectual, pero salió a la luz el 27 de noviembre con una manifestación en la que convocamos alrededor de 5.000 personas. Posteriormente hicimos otra manifestación al año del terremoto, advirtiéndole a la autoridad que contra lo que ellos decían de que al año iban a tener cumplida una serie
¿cómo se llama?, de satisfecha una serie de necesidades de los afectados por el terremoto, nosotros le hicimos ver en su oportunidad que veíamos aquello como imposible, porque la propia infraestructura estatal no daba para atender las necesidades que se están generando. Y efectivamente fue así. Al año del terremoto, la situación de los afectados por el terremoto era exactamente la misma que el 27 de febrero. Sí. Entonces, esto posteriormente nos lleva a realizar una manifestación de carácter mucho más masiva, que fue el 21 de mayo del 2011, la gran cuenta pública popular, donde hicimos ver, contrastamos con las declaraciones que el presidente da ante el Congreso Pleno, ante toda la nación, contrastamos la visión que nosotros teníamos ahora del año de gobierno. Bastante lapidaria, tenemos que decirlo. Y bueno, y a partir de ahí tuvimos el gran contacto con los conglomerados estudiantiles que posterior a ellos se acercaron a la Asamblea de Reconstruyamos, que es una asamblea, una organización, no es una organización, es un espacio público de carácter horizontal, donde cualquier persona, dirigente que ahí se acerque, tiene la posibilidad de poner los temas que le interesan ahí a discusión, ¿ya? Para ser resueltos como comunidad, ¿ya? Sin que prevalezca la opinión de ninguno sobre otro, como no sea exclusivamente la razón y el interés común. Bueno, los estudiantes se nos acercan y nos manifiestan el interés de participar de esta asamblea en vista a las movilizaciones que ellos estaban ya pensando desarrollar. Así que tuvimos la suerte de encontrarnos ahí con Pablo Miranda, con los cabros de la FEC en principio, y con cabros que llegaron de otras universidades, de otros grupos, de otros colectivos. También estuvo muy vinculado como un intermedio entre lo que era la Red Construyamos y la movilización estudiantil, por ejemplo, el movimiento de rechazo a Hidroaicén. Sí, sí, y previo a la Red Construyamos, por ejemplo, como una génesis pero no como carácter de asamblea, sino que como una cuestión ya de carácter explosivo de salir a la calle, por ejemplo, la lucha que dimos varias organizaciones y ciudadanos en contra del tema en Punta Lloros, por ejemplo, con la termoeléctrica. Sí, ¿te fijas? O sea, aquí fue una escalada. Sí. ¿Ya? Fue una escalada que en definitiva desembocó en lo que es el movimiento estudiantil y que hoy día es francamente un movimiento social transversal a toda la sociedad chilena. Un movimiento fuerte. Sergio, como ex dirigente, conversábamos de la Junta de Vecinos de Los Fresnos. ¿Cómo ves tú las movilizaciones estudiantiles en Concepción? Bueno, mira, te decía yo hace un rato que para mí esto no es ninguna sorpresa. La verdad, las cosas que yo pensaba que esto era un bichito que se estaba incubando y resulta de que en algún momento iba a salir adelante. ¿Por qué? Porque habían redes sociales que podían utilizarse, y la verdad las cosas que a mí me llamaba la atención y me hacía la pregunta, ¿cuándo los muchachos usaban las redes sociales para hacer algo útil? Porque hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo, cuando tú hablabas de Facebook, es una cosa que me llama la atención a mí. Facebook, por ejemplo el Messenger, la gente lo usaba para puro chatear, y muchas veces lo único que lograba eran conexiones, amistades, cosas así. No, oye, terrible, mira la cantidad de amigos que tengo, pero para chatear y puro cortar el idioma, hacer una cosa así que es una cosa rara. Por ejemplo, tú ves chatear a los jóvenes de hoy día, para todas las cosas tienen como códigos ellos, y la verdad es que si tú te pones a leer no entiendes nada. No entiendes nada. Entonces, de que se haya gestado este movimiento social en este momento, que es el movimiento estudiantil, para mí no fue ninguna sorpresa. Y la verdad las cosas es que se han ido en este momento transformando ya no solamente en un movimiento estudiantil, y yo creo que esto no va a parar. La verdad las cosas es que yo creo que en vez de que en este momento, cuando la autoridad intente hacerlo por la fuerza, aplicando leyes y cosas así. De hecho, acaba de sacar una ley que en este momento yo creo que le va a pasar la cuenta política al gobierno. Se va a ver claramente, yo creo que específicamente en prohibir las tomas. Escuchábamos, por ejemplo, pero si lo están criminalizando, o sea, en este momento, en algún momento van a llegar a decir que hablar es un crimen. O sea, ¿cuál es la idea? Mira, para mí tampoco es ninguna sorpresa cómo funcionan las autoridades, porque si tú en este momento dices algo o hablas algo y no estás de acuerdo con ello, ya tú eres un ¿cómo se llama la palabra? Subversivo. No, pero subversivo, pero tiene otro nombre. ¿Terrorista? No.
Eres un anarquista. La verdad las cosas es que eres un anarquista. Se puso de moda el anarquismo. Sí, eres anarquista. En el último periodo. Antes era el comunismo, ahora es el anarquismo. Claro, es que lo que pasa es que como... ha cambiado como la situación en realidad. Bueno, se supone que se van agregando nuevos términos, ¿no? Pero la verdad las cosas es que la función es lo mismo. Mira, y ya, pues. Antes que avance un poco, ¿cómo ves tú la efectividad en realidad de esto? Porque podemos decir que la ley, por ejemplo, la de las tomas, es una cuestión prácticamente inaplicable. La llamaba una señora en los comentarios que se hacían el otro día en la radio y decía, ¿por qué si no se quiere combatir en realidad la delincuencia se ataca efectivamente la delincuencia que hay en los barrios, en los sectores populares, que en sectores conflictivos? ¿Por qué se busca esta situación? Porque es una situación artificial, ¿verdad? Las marchas, si bien es cierto, provocan desórdenes, nosotros observamos que los medios de comunicación en realidad inflan esos desórdenes. De 200.000 personas, 50 o 100, 200 que hagan desorden, en realidad un número mínimo de las personas que está participando en esa marcha. Sí, y la gran mayoría no son ni siquiera estudiantes. La gran mayoría, por ejemplo, hace poco vimos un programa en la televisión que ni siquiera eran estudiantes los que estaban en el asunto de provocar desórdenes. Bueno, y ellos saben eso, la autoridad sabe eso. Mira, y me llamaba la atención a mí una observación que hizo, me acuerdo en este momento, quién de las autoridades o quién de los ministros fue, que dijo de que le enrostraba, por ejemplo, en este momento a Camila Vallejo o a los muchachos que están en este momento, a Joe Jackson, ¿cierto?, que están a la cabeza de este movimiento, que le estaba enrostrando que no eran capaces de controlar a los muchachos estos que hacían desmanes. Sí. Oye, ¿cómo? ¿Con qué cara, por ejemplo, en este momento se le pide a los muchachos que con puras palabras sean capaces de organizar un tremendo grupo que muchas veces ni siquiera es de ellos, ese grupo? ¿Cómo no son capaces ellos que tienen pistolitas para hacerlo? ¿Ah? Y más encima tienen leyes a su favor y no son capaces de hacerlo. ¿Con qué cara piden que los movimientos estudiantiles combatan a esos delincuentes? Porque en realidad son delincuentes, hay delincuentes metidos. Entonces, ¿cómo piden que lo hagan con puras palabras? O sea, en el fondo el tema de la delincuencia es un problema social también. Es una situación generada por el mismo modelo que bueno, pero no salgamos del tema de las movilizaciones estudiantiles. El Colegio de Profesores venía desde hace el año 1997 planteando las conclusiones de un Congreso Nacional de Educación, en que estaba prácticamente lo mismo que señalan hoy día los estudiantes: el tema del fin al lucro, el tema de un rol más activo del Estado en la educación, el tema de la grave segmentación social, que tú comentabas también, que se produce en realidad la educación segmentada que existe es una gran fábrica de pobres. El chiquillo que va que se educa en un sector popular, en un colegio popular, tiene muy limitadas sus oportunidades con respecto a quien está en otro ambiente sociocultural. Y eso genera una tremenda segmentación en el país, una segmentación social. Tú, Antonio, señalabas algo a propósito de eso también, y cómo lo ves tú, el movimiento estudiantil, el anhelo profundo, el descontento que hay en la sociedad con respecto a varios otros temas también asociados al tema de la movilización estudiantil. Mira, yo creo que lo que los muchachos han puesto el acento, más allá de las particularidades del detalle, del tema del final lucro, del tema de de la educación de calidad, y ahí empezar a definir lo que es la calidad, esto otro, lo que adolece la educación chilena de principio a fin, desde la educación básica hasta la educación técnica superior y universitaria, es que el sistema educacional chileno está total y absolutamente desvinculado de los conceptos de soberanía e identidad, que son los que apuntan a formar ciudadanos. Hoy día, en definitiva, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el sistema educacional chileno está hecho para criar corderos, esclavos felices, mano de obra barata, como dice mi amigo Sergio, ¿ya? Pero ni siquiera para los empresarios nacionales, sino que para las transnacionales de todo tipo, pesqueras, mineras, forestales, que en definitiva han hecho de nuestro país, el paraíso de los saqueadores, porque esa es la verdad de las cosas. Hace poco celebramos el bicentenario.
Cuando se gestó la guerra de independencia de Chile, y esto también tiene que ver con la educación, se gestó porque la carga impositiva que el rey de España o que los godos, los maturrangos imponían a los criollos, sí, era insoportable. Había que pagar el quinto real. La quinta parte de lo que producía el país se iba a la metrópoli. Hoy día las 3 o 4 quintas partes se van a los bolsillos de las transnacionales. Esa es la verdad de las cosas. Y la gente está muy feliz con esto. En ningún país como en Chile se viola la ley por parte de nuestras autoridades, flagrantemente la ley, se viola la Constitución flagrantemente por todas nuestras autoridades políticas, desde la izquierda hasta la derecha, Concertación, Renovación Nacional, UDI, ¿ya? En el Congreso te estoy hablando, sin que nadie ponga el acento ni nadie perciba aquello. Precisamente porque nuestro sistema educacional nos ha desvinculado total y absolutamente de lo que debería ser una sana cultura cívica, ¿ya? Y que lleva aparejado además la educación política. Por ahí, cuando se inicia el movimiento educacional, se le critica a los muchachos que ellos están ideologizando la discusión y están hablando de política. Precisamente este es un problema político. Todo es político. Y lo que es peor, sí, quieren mantener a la gente en la ignorancia total y absoluta de lo que es el buen ejercicio de la política. Por ahí hay un viejo dicho que no hay peor ignorante o analfabeto que el analfabeto político, que se enorgullece diciendo yo no me meto en política, sin saber de que todo aquello que afecta el quehacer y tu vida tiene un fundamento político. El que sube el pan, la calidad de la educación, la calidad de la salud, etcétera, 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 todo tiene un fundamento político. Por ende, nuestros ciudadanos tienen que pensar políticamente, involucrarse políticamente y opinar, ¿ya? Cosa que hoy día no está ocurriendo. Entonces, ese es el tema. ¿Te fijas? El remesón que dan los jóvenes, en todo caso, hoy día es fundamentalmente un remesón en términos de participación. Tú señalabas también que si los 4 millones, 3 millones, 4 millones de jóvenes, ¿verdad?, se hubiesen inscrito en los registros electorales, seguramente tendríamos otra composición en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Poder Ejecutivo. Pero en realidad, si nosotros vemos también, el sistema tiene sus defensas, tiene sus medios de comunicación, tiene lo que tú señalas muy bien, Antonio, la apatía política, el desinterés por participar de los ciudadanos, es una situación que se incuba sin duda desde la enseñanza básica, ¿ah? Pero nosotros vemos que esta nueva generación entra en otro contexto, con otra visión, y también plantea nuevos desafíos para los dirigentes sociales, y también no cabe la menor duda para nuestra clase política. Nuestra clase política, tú lo decías muy bien antes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los viejos políticos que en realidad sabemos que la solución ellos no la tienen, ¿verdad? Claro que no. Mira, para mí es medio duro decirlo, pero la verdad las cosas es que yo entré a ser dirigente hace 5 años atrás, y al poquito tiempo de ser dirigente me di cuenta cómo funcionaba la cosa, ¿no? Mira, lamentablemente hoy día los políticos, por ejemplo, tú para poder conseguir algo de ellos, tienen que identificarte de 3 posibles formas. Tienen que identificarte como un adepto político, o un inscrito político de su lado, o un tonto útil. Esas son las 3 formas en que ellos te pueden ayudar a hacer algo. Y la verdad las cosas que yo veo que en este momento ellos tienen el concepto equivocado de lo que es ser un político. En este momento, por ejemplo, un senador, un diputado, un alcalde, todas las personas, incluso el presidente, que es elegido por el pueblo, debiera estar al servicio del pueblo, y no el pueblo al servicio de ellos, como se da ahora. Entonces ellos creen de que cuando ellos tienen el cargo, ¿cierto?, lo que hacen es mandar, cuando en realidad lo que debieran tener claro, que es lo que tienen ellos, es un deber de servir, porque para eso se les paga. Bueno, escuchamos siempre esa frase, el servidor público, ¿sí?, el servicio público, la vocación de servicio público. Entonces, bueno, ya hemos entrado de lleno en el segundo tema,
que fundamentalmente el discurso del presidente Piñera en la ONU con respecto a la educación. El video no lo tenemos, me informan acá, así que cada uno de los web televidentes tendrá la tarea de ver el video en su momento o haberlo escuchado en la radio. Pero me imagino que todos ustedes ya saben, señalaba el presidente que estaba de acuerdo con las movilizaciones estudiantiles, que le parecía que era digno de elogio que los jóvenes lucharan por algo tan importante como es la educación, que lucharan por una educación de calidad, que lucharan por una educación que fuese mejor en términos de servir de instrumento de movilidad social. Pero en realidad nosotros encontramos que ese discurso también es un discurso para la televisión, es un discurso para la comunidad internacional, es un discurso hacia afuera, no es un discurso que la gente vaya a creer. Mira, sí, la verdad las cosas es que tú lo mismo que dices eso, yo quisiera hacer una afirmación respecto de eso. Es que si tú me preguntas hoy día a mí, ¿qué es lo que defino yo como política? Para mí, hoy día, la política es el arte de hacer creer que algo es lo que en realidad no es. Es como una segunda lectura. Pero eso es lo que hacen nuestros políticos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, en este momento... Y somos culpables de los políticos que tenemos, porque nosotros no nos hemos inmiscuido, ¿cierto? Cuando no hemos investigado, no hemos investigado qué es lo que tiene nuestro posible político, y sencillamente hemos estado votando de parte de la emoción. Nosotros no estamos votando por la razón. Entonces tenemos los políticos, mira, y lo hemos estado haciendo porque lo hemos heredado. Tú en este momento tienes una corriente política porque tú la heredaste de tu padre, o de tu mamá, o de tus tíos, o de tu familia, porque todos tenían esa inclinación. Entonces, tú, sin autocriticar mucho eso, tomaste esa posición política. Y vas, y cuando dicen en este momento, oye, ¿quiénes van de candidato? Tal. Oye, ¿por qué la va? Ah, ya, listo, voy para allá. ¿Cierto? Ni nos preocupamos de saber quién era, cuáles son los méritos que tiene para ser político. Nosotros cuando votamos a una persona debiéramos saber cuál es su currículum social. No nos debiera importarnos que él fuera médico, ingeniero, que fuera, no sé, la profesión que tuviese, que haya sido brillante en lo que haya hecho. ¿De qué nos importa a nosotros si en realidad la parte social no ha hecho nada? Antes que continúe, pero nosotros observamos de que acá hay una situación que es en nuestro país, que no sé si será de siempre o en el último periodo, pero es un cacicazgo, ciertos caciques que en su comuna, en su comunidad, ¿verdad?, dirigen todo el tema político. Antonio, tú señalabas algo también con respecto a la política. ¿Qué podrías señalar tú respecto a lo que decía Sergio? Mira, antes de responder eso, me gustaría, para terminar, una idea del capítulo anterior que le preguntaba a Sergio respecto de el interés que pudieran manifestar los muchachos hoy día de inscribirse en los registros electorales para participar de política, o la conveniencia que hubiera tenido esto si ellos se hubieran inscrito antes, ¿te fijas? Y que haber cambiado esto con anticipación. Yo creo que si los muchachos se hubieran inscrito antes, no hubieran cambiado nada, simplemente se hubieran metido en la corriente. Lo que hoy día está cambiando seriamente. Cuando se iniciaron las movilizaciones estudiantiles, ¿ya?, hace 4 meses o 5 meses atrás, y nosotros les señalábamos, los dirigentes más viejos, a los muchachos, la conveniencia de que se inscribieran en los partidos políticos. La tapa era rotunda. Lo único que escuchábamos donde planteábamos esto era un rotundo no. Hoy día son los propios muchachos los que están llamando a inscribirse en los registros electorales, porque bajo el actual esquema de movilizaciones sociales, todos estamos claros de que jamás nunca, ni la concertación ni la derecha van a dar pie para que se apruebe, por ejemplo, esta ley de voto automático, inscripción automática y voto voluntario, que inmediatamente les pone al frente, ¿cómo se llama?, una masa electoral, digamos, que ellos no son capaces de controlar. Ayer, ¿cómo se llama?, un gran autor ya internacional, tiene La Patria del Mundo, dijo que
el movimiento social que se estaba generando, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ¿ya? Ponía al frente a los indignos y a los indignados. Y hoy día lo que se están movilizando efectivamente son los indignados, con el modelo en términos generales, un modelo depredador y destructivo, un modelo de desarrollo que no es tal, que lo único que plantea es el progreso de la muerte, y esa es la verdad de las cosas. Por ahí también otro viejo poema autóctono de acá de Chile precisamente decía, cuando se progresa la muerte, y ante esa perspectiva yo prefiero vivir como indio, porque esa es la perspectiva que se está dando hoy día. Pero hoy día se abren otros nuevos canales. Hoy día esta revolución social es una revolución de la conciencia, y esto tiene tremendamente preocupado a la clase política arcaica que hoy día nos está gobernando. Y eso significa, ¿ya? Eso significa que los muchachos hoy día están ellos planteándose el salir a pelear el voto, pero precisamente no con ese ánimo mercantil, ¿ya? Que en definitiva está incubado en la gran mayoría del electorado tradicional aquí en Chile, que va o se va porque se va por la costumbre de que mi familia está alineado con tal color político, sin pensar si el candidato es bueno o es malo, o el currículum que trae detrás, ¿te fijas? O simple y sencillamente, como ocurre desgraciadamente hoy día en los sectores más populares, que se vota por aquel que ofrece el mayor número de canastas familiares, porque esa es una realidad que a nosotros nos ha tocado verla, ¿ya está? Sí, verla sí, en vivo y en directo, sí. No es algo que lo hayamos ni leído ni que nos lo hayan contado, ¿te fijas? Entonces ese es el tema. Yo creo que... ¿Tú crees que la gente como que se ha acostumbrado a eso, al tema que le ofrezcan cosas, que le ofrezcan canastas familiares? Es que para eso están educadas. Precisamente ahí está el meollo del asunto. La gente ha sido educada por 20, 30 años en el... O más, diría yo. En el asistencialismo. Sí. ¿Te fijas? Ha sido educada así. Inmoviliza. ¿Te fijas? No ha sido educada en los conceptos de derechos y obligaciones. Y eso está hoy día por cambiar. Hoy día, por ejemplo, tenemos un sistema de participación ciudadana basada en el asistencialismo que considera la bajada vertical de información. Y es por eso que hoy día, tarde, mal y nunca, un ciudadano es capaz de, de exigirle a la autoridad, sea cual sea, desde un ministro, seremi, director de servicio, hasta el presidente de la República, que me informe de lo que pretende hacer respecto de tal o cual política pública que me va a terminar afectando mañana. ¿Te fijas? Participación ciudadana, así no está concebida en este país. La participación ciudadana está concebida en que los poderosos en este país hacen lobby, se arreglan los bigotes, hacen las leyes a su regalado arbitrio para facilitar el negociado, hacen el negociado y después se baja verticalmente la información que se quiere que le llegue a la población, o sea, al ciudadano. Al ciudadano. ¿Te fijas? Y que generalmente bajo la forma de un comercial, de simple y pura propaganda. ¿Te fijas? Un eslogan. Adornado con los souvenirs que pueden ser canastas familiares, que puede ser una placita de juego, que aquella industria altamente contaminante que se instala al lado de una población, pero, oye, centenaria, y cómo se llama, y que la va a terminar destruyendo, pero lo regalonean con una placita de juego que es muy típico, ¿te fijas? O con cualquier otro tipo de regalito. Ese tipo de participación ciudadana hoy día, al alero del movimiento social que se está gestando, ya hoy día no es posible conseguirlo así. Hoy día, en apoyo de esto que te digo, está plenamente vigente una ley muy poco conocida y poco utilizada, que precisamente pone a la autoridad en el rol de servidor público que siempre debiera haber tenido, y esta es la ley de transparencia. Hoy día, esta ley, te digo, poco conocida y poco utilizada, le asigna a todos los ciudadanos de Chile un nuevo derecho, ¿ya? Y es el derecho de saber y de exigir toda la información que la autoridad tiene en su poder y que en definitiva se traduce en decisiones políticas. Si hoy día tuviéramos otro tipo de conciencia cívica, te digo, todos y cada uno de los ciudadanos estarían exigiéndole a su concejal, a su alcalde, a su director de servicios, seremi, intendente, gobernador, presidente de la República, qué pretende hacer respecto de tal o cual tema. A priori, antes de enterarse por las noticias. Pero obviamente para que esto llegue a ocurrir, debemos, lo que está ocurriendo, el remesón en la educación, pero ahora este remesón debe traducirse en hechos concretos, en el cambio de la educación que Chile está exigiendo hoy día y que nuestras autoridades no están escuchando hasta el día. Probablemente esta situación no se va a resolver, el conflicto no se va a resolver ahora, y va a quedar planteado para las próximas autoridades, para las próximas elecciones. Y hay que ver también cómo se plantea esa situación. El próximo año ya tenemos, empiezan las elecciones municipales, ¿verdad? Y después, 4 años, pasando 4 años, vienen las elecciones presidenciales.
pasaríamos al siguiente tema, que es la gran regata por la educación, que se realizó precisamente acá, en el sector de Collao. También había un video, ¿verdad?, que aproximadamente media hora de duración, en el cual ustedes señalaban. Yo te escuchaba hablar un tema de la importancia de los cursos fluviales, sobre todo en las grandes ciudades, y cómo de repente había una inconsciencia de parte de las autoridades de la importancia que tienen estos recursos fluviales. Tú señalabas muy bien, el asunto pasa por un sistema depredador, ¿verdad?, que le da la espalda a la naturaleza. Y también vemos que acá fundamentalmente lo que mueve, ya sea a los sectores políticos, al regalo de los canastas familiares, es un afán egoísta, ¿verdad?, de obtener bienes para sí mismo, para su sector, para su grupo, y olvidándose del resto. Yo quisiera entonces que tú me hablaras un poco más de lo que fue la gran regata por la educación que se realizó acá hace algunos días. Encantado. Mira, el tema de la gran regata por la educación, y para no apartarme del título, se centraba en el hecho de plantear ahora desde nuestra perspectiva de dirigentes sociales, ya no de cómo se llama, de un grupo de ciudadanos dirigentes en apoyo de los estudiantes, sino que desde nuestra propia perspectiva plantear cómo queremos nosotros que se recupere la educación, porque esto alguna vez fue, ¿ya? Y todo lo que el hombre ha hecho, el hombre lo puede cambiar. Entonces, el hecho es que hoy día, por ejemplo, yo te señalaba que nuestro sistema educativo carece de los conceptos de soberanía e identidad. Y esto, ¿en qué se trasunta? Trasunta en el hecho de que, por ejemplo, todo nuestro sistema educacional desvincula, simplemente habla en términos técnicos, en términos totalmente segregados, en términos totalmente, ¿qué te digo yo?, ficticios, ¿ya?, o teóricos o empaquetados respecto de lo que un estudiante, ¿ya?, debiera aprender y conocer, ¿ya?, desvinculándolo totalmente del medio en el cual él se va a insertar. Se va a insertar como ciudadano, como familia, ¿te fijas?, o como profesional que trabaja el día de mañana. Entonces, eso era lo que para nosotros era importante recalcar. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros vivimos en el sector Collao, atravesado, en este sector, Los Lirios, Los Fresnos, Collao, Valle Nonguén, Palomares, Isla Andalien, Arenas del Biobío, etcétera, etcétera, hasta llegar a Penco. Vivimos inmersos en un sistema geográfico en el cual está inscrito un sistema hidrológico compuesto por el estero Nonguén y río Andalien. Este estero Nonguén y río Andalien tiene características que son muy particulares. En principio, un grupo de organizaciones estuvieron largamente luchando por varios años, más de una década, para que se protegiera el Fundo Nonguén, que es la cabecera del estero Nonguén. Hoy día ha sido declarada Reserva Nacional. Pues bien, ¿qué características tiene la cabecera del estero Nonguén que pasa aquí tras de nosotros? Contiene las aguas químicamente, ¿ya?, y de sabor de las más puras de este país, ¿ya?, y en algún momento pasan por nuestras poblaciones, unos pocos kilómetros agua abajo, unos pocos kilómetros, te estoy hablando 2-3 kilómetros, y nada más, se transformaban, porque eso ya hoy día no es tan así, falta por hacer, se transformaban en las aguas más contaminadas una de las más contaminadas de este país. Pues bien, esto no debiera por qué ser así. Pasamos el tema del 27 de febrero, el terremoto del 27 de febrero, en que andábamos todos desesperados por agua, y si nosotros recuperáramos este estero, que se puede recuperar, ahí tendríamos una fuente de aguas purísimas, ¿ya? Estas aguas son llevadas, por ejemplo, las aguas del Fundo Nonguén son llevadas directamente a Penco con un mínimo tratamiento. Esa es la verdad de las cosas. Y no hay ningún motivo técnico, ¿ya?, que impida, ¿ya?, que la calidad de las aguas que están arriba, que son perfectamente potables, sin necesidad de clorarlas, y de un sabor francamente exquisito, que esa calidad de las aguas siga pasando por acá, hasta llegar al mar. Punto 1. Punto 2. El eje hidráulico, río Andalien, estero Nonguén, en los 14 kilómetros que hay desde Penco hasta acá, ¿ya?, y sumarle 6 kilómetros más para llegar al Fundo Nonguén, o sea 20 kilómetros aproximadamente recorrido, constituye un corredor biológico que acoge prácticamente a la cuarta parte de todas las especies endémicas de este país, de ictiofauna. O sea, en definitiva, la cuarta parte de todas las especies de peces que solamente están presentes en Chile, pero no solamente en Chile,
no en todo Chile, solamente aquí, ¿ya?, se encuentran en este corredor biológico, ¿ya?, condenada a la extinción por un proyecto de canalización que se llevó adelante violando la ley, ¿ya?, bueno, tercer punto, se viola la ley y nadie se da cuenta. ¿Qué decía la ley al respecto, con respecto a la ley dice al respecto, ¿ya?, la ley de medio ambiente, la ley de 19.300 de líneas bases del medio ambiente, ¿ya?, 19.300 líneas bases del medio ambiente, establecía la obligatoriedad, ¿ya?, de que un proyecto de esta naturaleza, ¿ya?, básicamente cuando hay especies en peligro de extinción, que las hay, ¿ya?, cuando se atraviesan centros urbanos, sí, a una distancia mínima, aquí estamos encima del establecía la obligatoriedad de que esto se hiciera al alero de una evaluación de impacto ambiental muy, muy específica, y esa era un estudio de impacto ambiental, ¿ya?, la autoridad mañosamente, con la connivencia de algunos dirigentes poblacionales, pienso yo que por ignorancia, ¿ya?, se vieron vistos apoyados por ella, consiguieron que esto fuera aprobado, violando la ley, bajo el alero de una simple declaración de impacto ambiental, que es una declaración de buenos principios. O sea, yo digo, ¿ya?, sin que haya ningún estudio de por medio, me comprometo a no destruir la naturaleza. Me comprometo, porque eso dice el estudio, que se compromete que no van a hacer sus necesidades básicas, vista y paciencia a los vecinos, que van a mantener un lenguaje adecuado cuando hayan vecinos presentes. O sea, de eso estamos hablando. ¿Te fijas? Esa es una simple declaración, pero no hay estudios previos. Fruto de que no se hizo este estudio de impacto ambiental, por ejemplo, nosotros somos testigos como vecinos, Sergio también, todos los presentes, y lo podemos ir a ver en cualquier momento, que esta obra que hoy día todavía no se han entregado, se están rápidamente deteriorando, porque no consideraron, por ejemplo, la calidad química del sustrato del suelo en el cual se iban a sentar, la calidad química del agua, etcétera, etcétera, o sea, un montón de cosas más. ¿Cuál será el destino entonces de esta obra finalmente? Yo espero que la obra termine colapsando, ¿ya?, y que vuelva a aflorar la naturaleza tan exquisita que teníamos antes, porque quiero decirle a los vecinos, y que también aquí hay un tema de desconocimiento. La ley establece, y ojo con esto, la ley establece que son responsables de las inundaciones todas aquellas personas, organizaciones o instituciones, públicas o privadas, que alteran un modelo hidrográfico de una cuenca o frenan los cursos de agua en ella inscritos. ¿Por qué nos inundamos del 2002 al 2006? Porque precisamente personas, organizaciones e instituciones públicas y privadas alteraron el modelo hidrográfico en el cual del cual nosotros somos vecinos, ¿ya está? Y básicamente gracias al hombre es que nosotros nos estamos inundando. Aquí no es problema del estero ni del río, ¿ya? No es problema de que si llovieron más o menos milímetros. El problema está, ¿ya?, en que el sistema hidrográfico fue destruido en su conjunto y su curso, los cursos de agua fueron frenados por la intervención del hombre, de grandes empresas inmobiliarias, esto con la autorización o simple y sencillamente la vista gorda de las autoridades políticas del momento. Estoy hablando de directores de servicios y todas aquellas autoridades involucradas. Bueno, se sigue construyendo actualmente y se va a seguir construyendo. Y por eso que nosotros queremos advertirle a los vecinos que aquí hay un huevo de serpiente en gestión. El huevo de serpiente se decía en Europa cuando una política podía generar más mal que, ¿cómo se llama?, que el bien que pretendía imponer, ¿te fijas? Y es el hecho de que nosotros nos estamos inundando porque el sistema hidrográfico fue destruido. O sea, al río, por ejemplo, se le segregaron los humedales que servían para amortiguar las crecidas, se les segregaron y fueron rellenados. Pues bien, este proyecto de canalización en gestión va a movilizar alrededor de 2 millones de metros cúbicos de material que está destinado a terminar de rellenar los pocos humedales que le van quedando asociados al río Andalién. Por lo tanto, el riesgo, ¿ya?, de que ante una crecida de cierta magnitud el río desborde va a estar siempre presente. Y va a estar siempre presente, además, porque la desembocadura fue bloqueada. Fue bloqueada por otra obra, también autorizada de manera, digámoslo, fraudulenta por la autoridad del momento. En la desembocadura del río Andalién, cuando el río desembocaba antes, amablemente, en 2 kilómetros de ancho, cuando venía en crecida, en la bahía de Concepción, se construyó la ruta interportuaria, que es una verdadera represa, dejando un puente, un solo puente, con una luz de 140 metros aproximadamente, y pretenden que por 140 metros pase la misma cantidad de agua que antes pasaba en 2 kilómetros. ¿Qué decía la ley también de líneas bases del medio ambiente en su momento? Que toda vez que se hacía una obra vial en las inmediaciones de la desembocadura de un río, máxime cuando ese río desembocaba al mar en la forma de un delta,
todos ellos, supuestos que se daban en el río Andalien, Sí. la ley exigía que se tenía que hacer sí o sí bajo el alero de un estudio de impacto ambiental. Pues bien, la ruta interportuaria se hizo sin el referido estudio, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué la autoridad viola la ley y nadie se da cuenta? Por un problema de simple y sencilla educación cívica, que hoy día no está presente en el currículum de nuestros educandos. Sí. ¿Te fijas? No hay un conocimiento de la ley ni tampoco de lo que implica respetar la ley, de lo que implica las consecuencias que pueden tener las acciones. Pero yo creo que la culpa en este momento más grave de quien debiera conocer la ley es de la autoridad. La autoridad supone que debería conocer la ley, Y hay un tema que es sumamente grave. ¿o no? Y no la conoce. Creo que- Por lo que tú me estás diciendo es que la autoridad primero no respeta la ley y segundo tampoco la conoce. Todas nuestras autoridades, al igual que nuestras Fuerzas Armadas, cuando asumen, juran respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes. Aquí en Chile te voy a poner un ejemplo de lo que yo digo, y lo digo responsablemente. Acá, como en ningún otro país, toda nuestra clase política gobernante y fundamentalmente los legisladores violan la ley y ahí están felices recibiendo su millonada de sueldos, pavoneándose. Hoy día hay que cambiar esta clase política arcaica que hoy día está francamente, no sé cómo decirlo, retrógrada y que francamente no está gobernando por el beneficio de la patria. Hoy día se están aprobando una serie de leyes que van única y exclusivamente de aquellos lobistas internacionales que quieren que Chile se convierta en el paraíso para tal y cual negocio. Estoy hablando de las salmoneras, de las industrias de celulosa, ¿ya? De la gran industria minera. De lo que yo te digo un ejemplo, pero antes de ello un principio. El principio jerárquico de las leyes establece de que ningún decreto puede contradecir una ley y ninguna ley puede contradecir a la ley fundamental, o sea, a la Constitución Política de la República. Hoy día, y volviendo al tema de la educación, el gran ofertón que hace el presidente Piñera y su ministro de Educación a los estudiantes es que van a incorporar como una condición dentro de la Constitución Política el hecho de que ahí aparezca como frase que está garantizada la calidad de la educación. ¿Garantía de qué? Si quienes tienen que hacer respetar y cumplir las leyes no lo hacen, ¿ya? Hacen la vista gorda. ¿Quién va a te digo garantizar eso? un ejemplo. ¿Quién va a garantizar eso? Y como ejemplo te pongo el tema del cobre. No hay ninguna ley, ni en Chile, ni en el resto del mundo, que bajo 4 calificativos, ¿ya? 4 calificativos garanticen de que en Chile el cobre no se puede privatizar. La ley, la Constitución Política de la República dice que el cobre es propiedad del Estado y del pueblo de Chile de manera inalienable, y le agrega 3 calificativos más para subrayar y requete subrayar de que el cobre no se puede privatizar. Y sin embargo, en estos últimos 20 años se han estado dictando decretos y leyes, ¿ya?, que han permitido que más de 2/3 partes del cobre, que es una riqueza fabulosa y que pondría a Chile en el plano de potencia internacional, no para conquistar otros países, pero para manejar recursos que darían solución definitiva al tema de la vivienda, la salud, la educación y tantos otros más, inclusive para guardar para el futuro cuando el tema se acabe. ¿Te fijas? Hoy día 2/3, más de 2/3 del cobre en Chile Sí. han sido ilegítimamente, ilegalmente privatizados, con el silencio cómplice y la colaboración de todos las nuestros autoridades. legisladores. ¿Mm? Porque hoy día, ¿quién habla del cobre? Este es un tema prohibido, tú no lo vas a ver discutido jamás, ni en Chilevisión, ni en TVN, ni en Megavisión, ni en ningún titular del Mercurio, las últimas noticias, cualquiera de estos diarios de gran circulación. Tú querías decir algo también No, con respecto al mismo tema. Bueno, la verdad las cosas que escuché a Antonio respecto al tema, se maneja bastante bien respecto de las leyes de medio ambiente. Y es cierto, por ejemplo, nosotros nos inundamos acá porque se han modificado los cursos naturales. En este momento lo que es de la naturaleza lo cobra tarde o temprano. Eso lo tenemos más que claro. Por ejemplo, cuando se edificó cosas que el mismo hombre ha ido haciendo por ignorancia o tal vez por intereses en el fondo. claro, por ejemplo, muchas veces por la parte política.
es que se hacen casas donde no se debiera hacer casas. Por ejemplo, se han hecho casas donde, mira, hace poquito tiempo atrás, cuando sucedió el terremoto, nos dimos cuenta nosotros que me fue a dar un paseo para el lado del río Andalien, o sea, no, para el que se llama la isla Rucuán. Ya. Se canalizó todo eso, y eso antes era todo era del mar eso. Sí. ¿Y qué pasó? Lo que pasó con el maremoto. Claro, se rellenó todo eso y resulta que cuando se pegó esta movida se hizo el famoso proceso que se llama licuefacción, que es que si tú haces, por ejemplo, en este momento le echas arena a algo y le echas agua y haces este movimiento hacer así, el agua sale hacia arriba. Eso se llama licuefacción. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó lo mismo. Hizo hacer esto, se movió la tierra, ¡pum! Las casas. Hay varias casas que se derrumbaron, varias casas que se partieron. Entonces, esto ha ido haciendo, por ejemplo, de que respecto a las construcciones que se han hecho acá, pasó eso. Aquí nosotros nos inundamos por lo mismo. Y todo por intereses económicos. No son por intereses de ayudar a la ciudadanía. En este momento, por ejemplo, acá nuestros legisladores no están legislando para nosotros. La verdad, la cosa es que te han preguntado a ti alguna vez, cuando se presenta una ley, si te sirve o no te sirve. ¿Has escuchado en alguna no, lo contrario, te convencen de que la ley te sirve, que claro, es lo mejor. Claro, y resulta... Precisamente la movilización estudiantil comenzó para parar una ley que pretendía privatizar la enseñanza municipal. La idea de desvincular la desmunicipalización se venía para septiembre con el ministro Lavín, en el sentido de que los colegios municipales pasaran a corporaciones, y muy probablemente se decía corporaciones de derecho público, pero iban a ser en el fondo corporaciones de derecho privado. Claro. O sea, privatizar la educación municipal. Era lo que se venía y lo que se paró con toda esta situación. Pero los estudiantes plantean también hoy día, señalan la necesidad de cambios constitucionales. ¿Cómo verías tú, Antonio, cómo verías tú, Sergio, básicamente el tema de las modificaciones constitucionales que habría que hacer? Porque tú me dices, la ley en realidad no se cumple. O sea, tenemos una constitución que no se cumple. ¿Cambiamos esa constitución? Mira, ¿o modificamos esa constitución o no tenemos constitución? Mira, ¿Qué es lo que habría? Cuando se creó la constitución en el 1980, se hablaba de una democracia protegida, ¿cierto? Sí, sí, ya. Era otro tiempo. Sí, era otro tiempo. Entonces se hablaba de una democracia protegida, por lo que se hizo este famoso sistema del binominal, que en realidad es un sistema que, si tú le preguntas a cualquiera de tus vecinos en este momento, ¿qué significa? No tiene idea. Claro. Y te va a decir, sí, más o menos lo ubico. Tú le haces un monito, le pones un monito en lo que significa elegir y te van a decir, no es posible. Eso es, te van a dar esa respuesta. Entonces, cuando se creó en la Constitución del 1980, servía para ese entonces. Pero ahora ya no sirve eso. Por ejemplo, en este momento un sistema binominal. ¿Para qué necesitamos un sistema binominal cuando en realidad la gente vota por un candidato y ese debiera ser el que sale? ¿Cierto? Y lo que no es ahora. Ahora, por ejemplo, respecto a la Constitución, hay hartas cosas que en este momento no están funcionando, leyes que ya no se aplican, o sea, que no sirven. Y más encima ahora, nuestros legisladores actuales están creando leyes para hacer más represivo lo que en realidad debiera ser más libertad. O sea, en este momento yo creo que un país crece cuando las personas tienen acceso a la educación, cuando tienen acceso a la información. Cuando tú tienes acceso a la información puedes tomar decisiones. Entonces, para mí, esto sencillamente ha sido siempre así. ¿Y qué es lo que han querido hacer nuestras autoridades? Mientras menos sepas tú de algo, tú te transformas en gobernable. Si tú en este momento, por ejemplo, tienes poco acceso a la educación, tú te transformas en mano de obra barata. Y eso sirve para los intereses de la empresa. Obviamente. ¿Ve? No va a reclamar. No, porque ¿qué vas a reclamar si no sabes nada? Por ejemplo, en este momento podrías reclamar. Mira, en este momento es tan así lo que yo te digo respecto a lo que es el asunto del trabajo, es que los empresarios en este momento te hacen creer que hacen un favor con tenerte trabajando. Sí. Y te dicen, date con una piedra en el pecho. Hay 100 afuera que quieren tu pega. 100 afuera que quieren tu pega. Y tú tenés que sentirte agradecido. Mi patrón me tiene trabajo, ¿cierto?
Mira, respecto a los problemas, decían adelante, de lo que se ha ido produciendo con la educación, para que, como en la televisión te presentan tantas cosas, por ejemplo, de que compre esto, compre esto, te hacen creer que si tú usas tal zapatilla o tal perfume, te van a hacer cantar nada. Antes que se me vaya la idea, tú observas, por ejemplo, se señala mucho el aumento de la delincuencia, la situación de descontrol, el tema del saqueo, pero en realidad tú observas que los medios de comunicación te promueven precisamente eso, que tú tengas la zapatilla de marca, de que tú vivas en una mejor casa, que cambies el auto, que vivas, etcétera, etcétera. O sea, te plantea una serie de cosas que en el fondo es promover la delincuencia, ¿o no? Bueno, lo que promueven en realidad no es la delincuencia, promueven el consumismo. Y al promover el consumismo, sin que tú tengas los recursos, por supuesto que cualquiera va a querer tenerlos, pues, es lógico. Pues. Por ejemplo, antes cuando hablaban los abuelos que el que tenía tenía un televisor era rico, pues, ¿cierto? Y a todas las personas le alcanzaba la plata para más. Claro, pues, sí, aunque ganaran menos, oye, pero para comer y vestirte a media, si no tenías que comprar tele, no tenías radio, no tenías aspiradora, no tenías nada. Es cierto que, por ejemplo, que la globalización ha hecho que ese tipo de cosas llegue a las personas. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Por ejemplo, si en este momento una persona se compra un televisor y se lo compra como unas 800 cuotas, termina pagando 2 o 3 televisores, ¿cierto? Sí. ¿Y tú crees que eso es sano? Es sano, por ejemplo, que una persona que no tenga para comprarse un televisor, que se compre 3, que pague 3. Claro que no. Y eso es educación. Eso es educación, por ejemplo, si la gente aprendiera a ver y a calcular los costos, que significa todo este tipo de cosas, no lo haría. No lo haría. Y eso lo aprendería en el colegio, po. Lo aprendería tal vez si tuviésemos una buena educación cívica de lo que significan, por ejemplo, respecto a las cosas normales. Por ejemplo, debiera enseñársele a las personas lo que es la economía básica, qué es lo que significa la inflación. Que, por ejemplo, en la casa común y corriente, todos tenemos una casa y es como un pequeño país. Hay una persona que administra, hay una persona el que pone los recursos y hay personas que piden, ¿cierto? Los que piden, los cabros, el pueblo, ¿cierto? El pueblo. Normalmente, por ejemplo, tenemos un ministro de Hacienda, que muchas veces es la señora, y o si no, muchas veces, por ejemplo, no hay un ministro de Hacienda, sencillamente hay un presidente que es el que administra todo y viene siendo como un régimen medio totalitario, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? En lo que dice el jefe, eso se hace, ¿cierto? Con razón o razón, pero sucede, por ejemplo, que eso es lo que debiéramos aprender la mayoría de las personas en el colegio, aprender cosas básicas para poder darnos cuenta y tener argumentos para discutir más adelante lo que queremos lograr. Entonces nosotros pudiésemos tener un país mucho mejor, porque este es un país que tiene muchos recursos, es un país que tiene recursos suficientes como para tener a toda su gente bien, con buenos sueldos. Pero ¿por qué no lo hacen nuestros empresarios? Porque si la gente gana un poquito más de plata, va a suceder lo que está sucediendo ahora, que a la gente se le va a ocurrir educarse, y al ocurrir educarse sucede esto que está sucediendo ahora, que es revolución. Los cabros en este momento, por eso es que no los paran, porque tienen harta información. Mira, hace un poco los invitaron a los muchachos, los invitaron al Congreso. Oye, les dieron un baile a las personas que los entrevistaron, y ellos se dieron cuenta de que los cabros manejan harta información. Sí. Entonces, mira, si en este momento siguen con la forma represiva que están tratando de pararlo, lo único que van a lograr es que esto se radicalice más y que se empiece a meter mucho más gente de la que se está metiendo. Entonces, si estos personajes quieren que este país mejore, siéntense a conversar y siéntense a escuchar. Mire, si tú te miras al espejo en este momento, ¿qué es lo que tienen? 2 orejas, una sola boca. ¿Por qué no las usan? ¿Por qué no usan las orejas para escuchar? Eso es lo que pasa en este momento. Bueno, tú querías decir algo también, Antonio, con respecto al tema de los cambios constitucionales o aplicar la ley. En realidad tal vez no haya que cambiar la Constitución, sino que habría que efectivamente hacerla cumplir. Mira, yo he hecho hartas presentaciones en la universidad respecto al tema medioambiental relacionado con las inundaciones, y ahí básicamente siempre he abogado por el cambio en la legislación de varios tópicos que me he dado cuenta que francamente están hechos para no funcionar. Pero también he denunciado de que teniendo una legislación medioambiental mala, lo más trágico de todo esto es que la legislación no se cumpla.
¿ya? Porque eso lo hemos visto no solamente con este tema que te señalé del cobre y otros recursos más, sino que en las cosas más pedestres, más comunes y más cotidianas que dicen relación directa con la administración del territorio en el cual nosotros estamos insertos, también se da eso de que las leyes lisa y llanamente no se cumplen. Hoy día, respecto a lo que tú me planteas, yo tengo la particular visión, me encanta. Estoy muy contento de haber nacido en este país, de ser parte de este pueblo. Es un sentimiento que lo llevo inculcado de familia, que me enorgullece. Yo creo que aquí las cosas se pueden hacer sumamente bien, ¿ya? Creo que se están haciendo sumamente mal. Yo creo que viendo a mi Chile, a nuestro Chile como un proyecto, tengo que decir de que este proyecto hoy día no existe. Es un proyecto que se hace día a día. Lo que hoy día puede ser bueno, mañana quizás no lo sea. Lo que queda claro, y tal como lo dijo Sergio, es que lo que fue bueno ayer, 20 o 30 años atrás, 80, ¿sí? Más o menos 30 años atrás, hoy día ya derechamente no lo es. No sé. Nadie puede hoy día en su sano juicio decir que hoy día el sistema da para sustentarse sobre, por ejemplo, la organización de Estado que hoy día tenemos. Hoy día tenemos un Estado lleno de vacíos, la organización de los servicios, todo eso, que está hecho derechamente para no funcionar y para que ahí campee el empresario y fundamentalmente el empresario transnacional, ¿ya? Que viene a depredar este país, porque esa es la verdad de las cosas. Vienen a dejar hoyo. Así está pasando con las salmoneras. Teníamos un mar riquísimo, ¿ya? Sí. Hoy día se han venido las transnacionales con la pesca de arrastre, que están depredando y arrasando con todo. Teníamos un mar exquisito en el sistema de los canales del sur, donde se instalaron las salmoneras, y que hoy día están, las salmoneras, entre paréntesis, la mayoría vienen de Noruega, y en Noruega fueron expulsadas porque después de poco funcionar se dieron cuenta que el fondo, el sustrato marino, estaba totalmente había desaparecido, y la biodiversidad había desaparecido también. Tratando de recuperarla, expulsaron a las salmoneras, que nos hicieron el favor de venir a instalarla acá, generando el mismo problema, con la única diferencia que aquí no hay nadie que alegue ni patalee por esto. En Noruega, la sociedad entera, ¿ya?, se informó de lo que estaba pasando y pidió la eliminación de esta industria. Bueno, pero eso ocurre con las forestales, a través de las, ¿cómo se llama?, de las plantas de celulosa, con la industria minera, etcétera, etcétera. Hoy día en Los Caimanes, por ejemplo, en Los Caimanes una empresa minera ha instalado una planta de relave ahí encima de la población, ¿ya?, que desde el principio la población dijo de que, ¿cómo se llama?, de que era un peligro latente para la población y que además no cumplía con los requisitos técnicos básicos. Esa planta hoy día está fisurada, ¿ya? Y esto no sale en las noticias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te quiero decir en definitiva? Tenemos una legislación que es mala, que nadie la respeta, que está hecha para no funcionar. Yo creo que aquí el rayado en la cancha se tiene que hacer de nuevo, y esto implica una nueva constitución de raíz. Y esa nueva constitución implica incorporar dentro de la legislación los medios de control adecuados, idóneos, para que efectivamente esta constitución sea respetada por todos y cada uno de los chilenos que la sancionen. Y ahí está la clave del asunto. Y eso es, entre paréntesis, el énfasis que están poniendo los cabros, que tiene sumamente asustada nuestra clase política. O sea, no, de hecho, claro, se está pidiendo un nuevo rayado de cancha. Bueno, con eso estamos ya llegando al final de nuestro primer programa Sin Filtro, a través de Collao TV, canal online. Y agradecemos la presencia de nuestros panelistas y los esperaremos en el próximo programa. Ojalá contar con mejores medios, poder ver los videos que teníamos preparados, pero que por motivos técnicos no pudimos transmitir. Y también continuar, ojalá, acrecentando la teleaudiencia y nuestros web televidentes, y agradecerles la presencia, y será hasta el próximo programa. Bueno, yo me despido, muchas gracias por habernos escuchado. Ojalá tengan temas que puedan ustedes colocar en la palestra. Nos pueden de momento escribir al Facebook o buscar el canal, incluso pueden chatear ahí online en el canal y nos pueden plantear temas que quisieran discutir. Y si quiere alguien de repente acompañarnos, podemos traerlo para acá y conversar.
Bueno, para despedirme, porque comparto plenamente lo que han dicho mis compañeros de mesa, quiero recordar de que la raíz del tema de que hoy día discutimos está en una promesa de campaña hecha por nuestro actual presidente, que él prometió educación gratuita y de calidad para todos, financiada por el Estado, y que no es otra cosa que lo que están pidiendo hoy día los estudiantes, y que el presidente ha olvidado y pareciera querer hacer la vista gorda. Dentro de esto, hoy día se ha generado una tremenda manifestación acá en el sector Collao, que ha sido bastante impresionante, una manifestación que tiene su fundamento en la rabia, en que aquellos que hicieron las promesas ayer y que hoy día no son capaces de honrar su palabra, han tratado de coaccionar a los estudiantes para que cesen en sus movilizaciones mediante un cerco de hambre, ¿ya? Retrasando el pago de las becas, y en algunos casos inclusive muchos tienen el miedo de que sean eliminadas. Creo que esto es francamente inmoral que no se honre la palabra, y es francamente inmoral que se atente contra nuestros hijos, contra nuestros vecinos, contra nuestros amigos y contra nuestros hermanos con este tipo de maniobras. Buenas noches. Buenas noches,